Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Aquí miramos cómo Salomón escribe, y aquí miramos cómo Salomón está hablando de dos clases de hombres. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Nos habla de aquellos que van a prosperar y de aquellos que no van a prosperar. Hay dos clases de personas. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay una clase de persona que no va a prosperar. Ahora, cuando hablo de la prosperidad, no estoy hablando de riquezas materiales, no estoy hablando de triunfos de medallas, no estoy hablando de cosas superficiales que se desvanecen, porque la verdadera prosperidad no consiste en eso. Cuando se habla de la prosperidad, nos habla de una alma que va a alcanzar victorias, de una alma que va a poder avanzar, de una alma que va a poder progresar en esta vida. Esa es la verdadera prosperidad. Y aquí miramos: el que encubre sus pecados no va a poder prosperar. Es decir, una persona en cuya alma hay un pecado no va a poder avanzar, no va a poder prosperar, no va a poder enfrentar los retos de la vida, y va a tener un fracaso en su vida por causa del pecado que ha encubierto. Ahora, el otro tipo de persona es aquel que ha confesado su pecado, es aquel que ha confesado su maldad. Y aquel que ha confesado su maldad, la palabra del Señor dice: si alguien confiesa su pecado, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es fiel para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel para que nosotros podamos vivir una vida en abundancia, una vida en paz, una vida que no consiste de las cosas materiales, de las cosas superficiales. Y aquí miramos entonces dos clases de hombres. Ahora, ¿cuáles somos nosotros? ¿Cuál clase de hombres somos nosotros? ¿Somos de aquellos que avanzan o somos de aquellos que no avanzan? El escritor de los Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Entonces, nosotros, la iglesia, no somos aquellos que vivimos una vida fracasada. No somos aquellos que no avanzan. No somos aquellos que no progresan. No somos aquellos que no obtienen victorias. No somos como la esposa de Lot que regresa para atrás. No somos como Demas que abandonó al apóstol Pablo y regresó al mundo. No. Los hijos de Dios son aquellos que obtienen victoria. Los hijos de Dios son aquellos que son como la luz de la aurora, que vamos de aumento, de victoria a victoria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. No somos esa clase de persona. Nosotros no somos como, con todo respeto, la palabra del Señor lo dice, como el puerquito que regresa a envolverse en el lodo. Nosotros no somos como el perro que regresa a su vómito. Nosotros somos aquellos que vamos avanzando hasta la meta final, aquellos que van a llegar a la nueva Jerusalén, aquellos que van a seguir peleando la buena batalla que es en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Nosotros no somos esa clase de persona. No debemos que ser esa clase de persona. Pero aquí miramos que Salomón decía: el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad? Hay que mirar en la escritura. Vayamos rápidamente a Salmo 73, versículo 3. Vamos a estar tocando varios puntos. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? Porque el que cubre sus pecados no va a prosperar, no va a avanzar, no va a poder alcanzar misericordia si no los confiesa sus pecados. No va a poder triunfar y obtener victorias. Ahora, Salmo 73, versículo 3, me dicen un gran amén cuando lo tengan listo. Amén. Este es el salmista Asaf y dice lo siguiente: porque yo tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad
de los impíos. Vayamos a versículo 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es decir, en vano he guardado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí miramos el salmista Asaf. Y en el versículo 3 miramos que Asaf se expresa y dice, yo tuve envidia de los arrogantes. Yo tuve envidia de aquellos que son del mundo, de aquellos hombres orgullosos que no quieren nada con Dios. Asaf dijo, yo tuve envidia. ¿Por qué, Asaf? Dice, porque yo miré la prosperidad de los impíos. Y en el versículo 3 es una queja que muchos creyentes pueden tener. Es aquella que dicen, verdaderamente en vano he guardado mi corazón. Porque es que los hombres impíos prosperan. Porque es que los hombres impíos pueden robar, pueden mentir, pueden causar adulterios, pueden fornicar. Pero ¿cómo es que ellos parece que viven una vida mejor? Es que aquí Asaf estaba mirando con sus ojos naturales. Y aquí miramos que Asaf dice, viendo la prosperidad, muchas veces podemos mirar con nuestros ojos naturales y mirar que el impío se está levantando, y mirar que el impío está creciendo, está prosperando. Pero Asaf llegó a un punto donde él se desanimó, en donde él empezó a decir, en vano es limpiar mi corazón, en vano es guardar mis manos en inocencia, en vano es como decir, es en vano guardar mi alma. Pero Asaf en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, cuando nos habla de entrar en el santuario, antes en el santuario estaba la presencia de Dios. Y cuando uno entra en la presencia de Dios, uno ya comprende el fin de los impíos, el fin de aquel o aquella que está en pecado. Pero Asaf, en ese punto que él realizó y miró la realidad, cuando él realizó y miró, los impíos parece que prosperan, parece que se levantan, parece que viven una vida mejor, pero yo me estoy angustiando, yo me guardo tanto, guardo mi corazón, trato de agradar a Dios. Dice que él, cuando entró en el santuario, realizó el fin de ellos, y al último terminó diciendo en el versículo 25, vayan a la escritura y dice, Asaf dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf, cuando él miró la prosperidad de los impíos con sus ojos naturales, él miraba que se levantaban, él miraba que vivían allá, que iban a viajar, que construían casas, que hacían muchas cosas, aún rebelándose contra Dios. Pero cuando él entró al santuario, él realizó el fin, y al último él pudo decir, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? En otras palabras, Asaf realizó que si él tenía a Dios, él tenía la verdadera prosperidad. Porque si uno tiene a Dios, no importa que no tenga muchas cosas, lo importante es que su alma esté avanzando. Muchas veces, amados hermanos, nosotros va a parecer que miramos injusticia, va a parecer que miramos afuera prosperidad, pero la verdadera prosperidad es que los hijos de Dios tienen vida eterna, los hijos de Dios tienen pan de vida, los hijos del Señor tienen salvación. Y cuando nosotros entramos al santuario, a la presencia de Dios, realizamos que hay una vida mejor, realizamos que somos peregrinos de esta tierra, y vamos avanzando, y vamos triunfando, y vamos peleando la buena batalla de la fe, que es en nuestro Señor Jesucristo. Asaf terminó diciendo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es que esa es la verdadera prosperidad. Por eso Salomón dijo, hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte.
Dice, aún en la risa tendrá dolor, mas el término de la alegría es congoja, es angustia, es desconsuelo, es desmayo, es fatiga, es amargura, es tormento. Hay hombres que ahorita andan en pecado, mujeres que ahorita andan en pecado, y pareciera que todo está bien. Pero la realidad es que cuando uno está en pecado, la palabra del Señor dice, aún en la risa hay dolor en el corazón. Hay vacío, hay angustia, porque el profeta decía, no hay paz para con Dios, con el impío. Y Asaf conoció y realizó cuando él entró al santuario de Dios, cuando él conoció la presencia de Dios, cuando él palpó el poder de Dios, él comprendió el fin de ellos. Y miramos cómo Asaf en el versículo 27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esa es la verdadera prosperidad, la espiritual, la interna. He puesto el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces la verdadera prosperidad no consiste en lo externo, consiste en lo interno. Consiste en la paz que uno siente con Dios. Entonces es lo interno que nos hace ricos en Cristo Jesús. Por eso cuando había un cojo, la Biblia nos habla de Pedro y cómo Pedro estaba ahí con Juan, y dice que había un cojo de nacimiento, y dice que este cojo de nacimiento no podía andar, no podía caminar. Pero dice la palabra del Señor que Pedro y Juan lo miraron a sus ojos y le dijeron, yo no tengo plata ni oro, yo no tengo lo terrenal. Pero dijo, pero en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos tal vez plata ni oro, pero tenemos el poder de Dios, tenemos la unción del Dios de Israel, tenemos el respaldo de un Dios vivo. Esa es la verdadera prosperidad, y los apóstoles, los profetas podían eso vivir, aunque tal vez vivían en aldeas, aunque tal vez vivían en desiertos. Ellos sabían que ellos no tenían plata ni oro para salvar a los hombres, pero tenían palabra de vida eterna que podían compartirle a todas las almas. Tenían algo especial y era la palabra de Dios viva, una herencia espiritual, una herencia incorruptible, una semilla que se puede plantar y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No tengo plata ni oro. Entonces Pedro sabía, no tenemos eso, pero lo que sí tengo te doy. Tenemos palabras de esperanza, porque somos ricos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo podía decir, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Por qué? Porque parecía que eran pobres al ojo natural, pero podían enriquecer a las almas. Podían sembrar. Y ese es el llamado de cada uno de nosotros. Al apóstol Pablo decía, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, parece que el cristiano sufre, pero siempre gozoso. Lo externo a lo interno, gozosos. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque en Cristo Jesús nosotros hemos poseído todo. Estamos completos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. De la alabanza a su Rey con todo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Regresemos a Proverbios capítulo 28, versículo 13.
el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados. El encubrir es una palabra hebrea, kasá, que significa cubrir con ropa, mantener en secreto, cobijar, guardar, refugiar o ocultar el pecado. Entonces aquí nos habla entonces el que cobija, el que oculta, el que mantiene en secreto, el que refugia, el que cobija y guarda su pecado, no va a poder prosperar. No va a poder prosperar. No va a poder vivir la vida en abundancia que ha prometido nuestro Señor Jesucristo, por más que quiera. Por más que intenten, nunca lo va a poder lograr. La pesa va a ser muy carga. Van a ser obras que no van a llenar a uno. ¿Por qué? Porque el pecado no permite que nosotros disfrutemos una vida plena y próspera interna en Cristo Jesús. Y nosotros podemos mirar cómo desde el principio el ser humano ha batallado con eso. Desde el principio el ser humano ha batallado con cubrir sus pecados, con cubrir sus faltas, con cubrir sus ofensas, con cubrir sus traiciones, con cubrir sus defectos, con cubrir sus rebeliones. El ser humano por naturaleza quiere esconder su condición. Hay matrimonios que no hablan de sus defectos. Hay jóvenes que no hablan con sus padres. Hay ministros que no hablan con el pastor. Hay servidores que no se quieren abrir realmente. ¿Por qué? Porque en momentos uno quiere aparentar lo mejor. Uno no quiere exponerse a la realidad. Y eso viene desde un patrón desde el principio. Desde Génesis eso viene y eso ha arrastrado todo el ser humano. Por el pecado hay culpa. Por causa del pecado el hombre quiere huir. Por causa del pecado el hombre quiere culpar a los demás. Por eso miramos cómo la palabra del Señor nos habla que cuando el Señor creó a Adán y creó a Eva, los creó en la dispensación de la inocencia. La primera dispensación donde Dios trató con el hombre. Hay 7 dispensaciones. Hay la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la ley, y de ahí, de la promesa, de la ley, de la gracia y luego del reino milenial. Y cuando el Señor creó a Adán y cuando el Señor creó a Eva, los creó y dice la palabra del Señor que los dos estaban desnudos. Y Adán y su mujer no se avergonzaban. Entonces, en el principio, está en Génesis 2:25, no tienen que ir a la escritura. El Señor los creó, Adán y Eva, y los creó desnudos, donde no había vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban en la dispensación de la inocencia. Pero ¿qué sucedió? La palabra del Señor nos habla de cómo la serpiente fue astuta y cómo la serpiente fue a seducir a Eva. Y como Eva tomó, dice que tomó del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y ahí entró el pecado. Ahí entró la siguiente dispensación, la número 2, la dispensación de la conciencia, donde uno ya conocía el bien y el mal. Y miramos que en ese trato, Adán y Eva realizaron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se hicieron hojas de higuera. Se querían cubrir. Pero miremos la misericordia de Dios. Cuando el hombre se trató de cubrir, cuando el primer Adán se trató de cubrir, la cabeza de todo ser humano se trató de cubrir. La palabra del Señor dice que llegó el Señor, y el Señor llegó al huerto y empezó a llamar al hombre y le empezó a decir: Adán, Adán, ¿dónde estás? Aun cuando uno está en pecado, aun cuando uno ha fallado a Dios,
El Señor en su infinita misericordia sigue buscando al hombre, porque Él no quiere la muerte eterna para el hombre, porque el hombre es el ser más especial para Dios. Entonces el Señor fue a buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Así el Señor muchas veces nos habla en nuestras vidas. ¿Dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? Dios sabía dónde estaba. Dios sabía lo que había hecho Adán y Eva. Él lo conocía todo. Es como Jonás, cuando Jonás quería huir de Dios. Dice, quería huir de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Y Dios, para tratar con Jonás, levantó una tormenta. Muchas veces Dios, para tratar con nuestras vidas, va a levantar una tormenta. Y hay muchos que ahorita están en una tormenta, pero no porque es una prueba por su fe, sino porque es una tormenta donde Dios está tratando con su vida. Porque no quiere que su vida, que su alma se vaya a la condenación eterna. Hay muchos que desde el COVID regresaron a tomar alcohol, regresaron a la pornografía, regresaron a las drogas, regresaron a mentir, regresaron a robar, regresaron a las cosas que ellos los dejaba dominar, las cosas del viejo hombre. Es decir, el espíritu inmundo vino y miró que la casa estaba barrida, pero estaba vacía. No había presencia de Dios. Y miramos que cuando Dios fue con Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Y así hoy Dios le habla a las almas y les pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Le dice la palabra del Señor que Adán le dijo, oí tu voz y tuve miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y esa es la tendencia de los seres humanos, de nosotros como naturaleza caída. Nosotros por naturaleza nos queremos esconder de Dios. Queremos esconder nuestra condición delante de Dios. Y dice la palabra que cosieron las hojas de higuera. Las hojas de higuera representa la propia justicia. Representa una vida religiosa. Representa, yo puedo vivir mi vida a mi manera, pero yo me voy a cubrir porque yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero volver a hablar con Dios, me tengo que cubrir. La siguiente manera que el hombre muchas veces esconde su pecado es cuando ellos tratan de huir de la voluntad de Dios, de huir de la voz de Dios. La palabra del Señor dice que el impío huye sin que nadie lo persigue. ¿Por qué? Porque su conciencia ya está turbada. Porque el ser humano, por más que quiere correr de Dios, no va a poder correr de Dios. Y la palabra del Señor dice, el que encubre su pecado no va a poder avanzar. Es decir, hay una pausa, porque el pecado es la barrera entre Dios y el hombre. Y la palabra del Señor dice en Isaías, si no me equivoco, dice que por causa de nuestras iniquidades el Señor ha escondido su rostro. Y no es que Dios se ha alejado, es que el hombre se aleja de Dios, o más bien se quiere alejar de Dios. Se quiere esconder su condición. La primera manera que uno puede encubrir su pecado es la religiosidad. Es tratar de aparentar que todo está bien cuando todo internamente está mal. Como el Señor le habló a los fariseos y les dijo, de afuera el vaso está muy limpio, muy bello, pero de adentro están como muertos secos. La siguiente manera es tratar de huir, de esconder nuestra condición. Y la tercera manera es culpar a los demás. Es como aquel esposo que dice, es que yo cometí adulterio porque mi esposa no me quiere, no me hace caso. Es como la esposa que dije, pues yo me puse de volado con el hombre porque mi esposo no me atiende. Es como el joven, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y en esa etapa había muchas pandillas. Y me recuerdo cuando agarraban un joven que estaba vendiendo marihuana, me acuerdo que los policías en propósito agarraban al joven y lo tenían ahí afuera, ahí con su mamá para que todos vieran. Y el joven decía lo clásico, es que mi amigo me dijo que lo hiciera.
Es que mi amigo me dijo que yo guardara la droga. Yo no la fumo. Es que mi amigo lo mismo que hizo Adán y Eva. Adán dijo, es que Señor, la mujer que me has dado. Y luego Eva dijo, oye Señor, es que el enemigo fue el que me engañó. Fue la culpa de Satanás, que el Señor lo reprenda. Esas son excusas. Y esas son las personas que nunca van a poder prosperar. No van a poder avanzar. Porque la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la quiere perfeccionar. Pero si nosotros estamos en pecado, Dios no puede obrar en nuestras vidas. Jonás tenía que ir a Nínive a cumplir su llamado, a cumplir su ministerio, a predicar la palabra del Señor. Pero hubo una pausa en su vida, hubo una tormenta en su vida, donde él arriesgó la vida de muchos marineros y muchos otros barcos de la ruta por causa de su pecado, porque él quería esconderse de su Dios. Cuando uno se quiere esconder de Dios, no tiene paz. Porque se está escondiendo de alguien que nunca se va a poder esconder de Él. Porque nuestro Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos a Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. Me dicen un gran amén cuando lo tengan listo. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que tratan de cubrir su pecado? De aquellos que quieren culpar a los demás, es decir, no quieren tomar responsabilidad de los demás. Es que yo tomo porque me siento vacío y quiero algo que me llene. Y lo quieren culpar a los demás, o aquellos que quieren huir y esconder. Es como aquel que mira cosas que no tiene que ver en su celular, o que anda convolado con los demás o las demás, y anda borrando sus llamadas, y anda borrando su historia en el teléfono, en el Facebook, en el WhatsApp. Pueden esconderlo de los hombres, pueden esconderlo de la esposa, del esposo. El jovencito puede esconder las drogas bajo su cama, esconder las aventuras que tienen afuera sexuales con los novios, con las novias, pero nunca van a poder huir de la presencia de Dios. Hoy más que nunca Dios está poniendo su mirada en todo ser humano, porque Él los quiere rescatar, porque Cristo viene pronto y Él quiere salvar a las almas para que no se pierdan, para que usted alcance misericordia para su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno escoge esconder o encubrir su pecado, hay consecuencias. No prospera, no avanza, no va a poder triunfar. Y en Josué capítulo 7, versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevariación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Pongamos atención. Aquí nos habla de Acán, pero nos habla de Acán con muchos detalles. Miramos que dice: Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá. Acán es un nombre hebreo que significa rebelde, perturbador. Y miramos que Acán era de la tribu de ¿quién? De Judá. Judá significa el tribu donde Dios es alabado. Qué tremendo y qué triste que había un rebelde entre aquellos que alababan a Dios. Había un hombre en pecado entre aquellos que tenían que darle alabanza a Dios. Había un rebelde, había un perturbador, había un Acán. Dios no quiere que nosotros lleguemos a la condición de ser un Acán, donde venimos a la iglesia como los hijos de la tribu de Judá a alabar a Dios, pero tenemos pecado adentro de nuestro corazón. Y miramos que llegaron consecuencias con el pueblo de Israel.
Es como cuando un líder de un grupo está en pecado y hay consecuencias en el liderazgo. Es como cuando un pastor ha cometido adulterio y toda la congregación se divide. Es como cuando un padre o una madre de familia andan mal con Dios y sus hijos, los enemigos los cautiva, los lleva, como hizo con David cuando llegaron los amalecitas a Ziklag. Hay consecuencias cuando uno peca contra Dios y no confiesa su pecado. Dios no quiere que nosotros seamos como Acán, un rebelde de la tribu de un Dios que se ha alabado. Y miramos que llegó una tarea y Josué en este entonces, la palabra del Señor dice que el nombre de Josué era divulgado. Es decir, hablaban mucho de Josué. Y no es porque hablaban muy bonito de Josué, no, es que hablaban de Dios. Es que en ese entonces Israel estaba conquistando, estaba prosperando, estaba avanzando, estaba triunfando. Y en este entonces miramos cómo Jericó, las murallas de Jericó fueron derribadas. Estaban obteniendo victorias maravillosas de parte de Dios, pero por causa de un hombre que pecó, por causa de uno que pecó, todo se fue para abajo. Porque había pecado entre el pueblo. Porque había pecado entre uno de ellos. Había un rebelde. En este entonces miramos que Josué, la historia habla que Josué le dijo que subieran 3,000 hombres a conquistar a Jai. Y como Josué estaba acostumbrado a obtener victorias, a tener prosperidad espiritual, a tener el respaldo de Dios, él estaba acostumbrado. Él dijo, bueno, vayan. Y luego los mensajeros le dijeron, son poquitos los de Jai. Se confiaron en sí mismos. No manden muchos, manden poquitos, porque les vamos a ganar. Les entró el orgullo, pero eso no es el punto. El punto es que Josué mandó 3,000 hombres y los de Jai los ganaron la batalla. Los de Jai conquistaron. Y llegó el momento donde Josué le dice al Señor, Señor, ¿por qué permites que nosotros crucemos el Jordán? ¿Por qué permites que nosotros enfrentemos esta derrota? Y luego Josué se atreve a decirle a Dios, y Dios, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de tu nombre? ¿Qué van a decir de tu reputación? Y si vamos a la escritura, en el versículo 10, Josué 7:10 dice, y el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema, hasta han robado, han hurtado, han mentido y aún lo están guardando entre sus enseres. Otra versión dice, lo han escondido entre sus pertenencias. Y aquí miramos que el Señor les dice en el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Qué tremendo. Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Y dice, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema que está en medio de vosotros. El Señor quiere que nosotros destruyamos el Acán que muchas veces se quiere manifestar en nuestras vidas. El Acán representa el pecado oculto, el pecado que no conoce la esposa, el pecado que no conoce el anciano, el pecado que no conoce el vecino, el pecado que no conoce el patrón, pero el pecado que conoce Dios. Y aquí miramos que el Señor le dijo a Israel, Israel ha pecado, se ha rebelado contra mí, han tenido algo en sus pertenencias. Muchas veces nosotros tenemos algo muy oculto dentro del corazón, y cuando eso pasa hay consecuencias
consecuencias. Y aquí miramos que el Señor le dice a Josué: dile a Israel, ya no van a tener mi respaldo, van a enfrentar a sus enemigos y no los van a derrotar. Cuando un cristiano anda en pecado, aunque su enemigo esté pequeño, no lo va a poder derrotar, porque va a estar peleando en su carne, va a estar peleando con intelecto, va a estar peleando con palabra, pero es palabra que no va a tener poder. El poder viene cuando uno está respaldado con el poder de Dios, con la unción del Santo Dios de Israel. Ahí es cuando hay respaldo, ahí es cuando podemos conquistar, ahí es cuando nosotros podemos obtener victorias maravillosas de parte de nuestro Dios. Y miramos como aquí Dios le dice a Israel: yo ya no los voy a respaldar. Él le dice: ya no voy a estar con ustedes. ¡Qué tremendo! Es cuando un creyente ya no tiene el respaldo de Dios, cuando se ha alejado de Dios, cuando un predicador ya no busca a Dios, y ya cuando predica ya no hay unción, ya no hay poder, se palpa, se siente. Cuando un salmista quiere cantar, pero solo está hablando con un talento y no hay poder de Dios. Cuando un padre de familia quiere organizar su familia, pero no hay respaldo de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Con el pecado no se juega, y el Señor le dijo al pueblo: hay un pecado, hay un anatema, y está escondido ahí muy adentro. Y miramos como la palabra del Señor nos dice, vayamos a versículo 20. Josué 7:20 dice, vayan a Josué 7:19. Dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, a nuestro Dios, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ahí miramos que el pecado se puede esconder delante de los hombres. Aquí miramos que Acán, en ese sentido, en ese momento, él piensa, todo está bien. Yo tengo un pecado, pero nadie se ha enterado. Josué representa un líder, un pastor, un papá de familia, una madre de familia con su hijo. Acán representa aquel que oculta su pecado. Josué representa la autoridad. Y miramos que había una autoridad terrenal que no podía tal vez saber o discernir que estaba en pecado, porque Acán lo escondía muy bien. Y hay muchos que ahorita andan como Adán y Eva, lo esconden muy bien, huyen muy bien, culpan a los demás. Es que no miraron a la hermana, es que no miraron al hermano, es que yo tengo amargura en mi corazón porque el hermano no se puede hablar con ella. Es que es muy enojón. Que sean enojones o no, eso no te da el derecho que tu corazón se llene con amargura. El Señor mismo dijo: amen a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen. Bendito sea el nombre del Señor. Háblanos, mi Dios, habla nuestras vidas, habla las almas, salva las almas para que no se pierdan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Josué le dijo a Acán: declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras, ya no lo escondas. Hoy el Señor le está hablando a las almas que tienen un Acán en su vida. Y qué bendición es que hoy Josué no le está hablando, sino el Dios Todopoderoso nos está hablando. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y así he hecho. Le confesó su pecado. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Miré algo del mundo muy bueno, algo en el mundo que ya ha tomado lugar en mi corazón: la codicia, la vanagloria, la fama, los triunfos, los aplausos. He encontrado un despojo de babilónica muy bueno y 200 siclos de plata. He encontrado una prosperidad terrenal y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié y lo tomé, así como Eva tomó del fruto. Y dice: y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero en bajo de ello.
Aquí miramos cómo Acán pudo esconder en su propia casa el pecado. Y miramos aquí, hermanos, mis amados hermanos, que no solamente sufrió Acán, también sufrió su familia. Uno nunca piense, es mi pecado, mi problema, nadie es afectado. No. Si es tu pecado, si es tu problema, pero somos un cuerpo. Y cuando uno no anda mal y tiene influencias, ¿sabe lo que hacen? Hacen lo mismo que Pedro. No vayas a la cruz, Señor. No tomes tu cruz. No te niegues a ti mismo. ¿Para qué vas allá? ¿Para qué haces eso? Porque hay influencias que ya empiezan a dominar. La palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel fue derrotado por Jai, dice que el corazón de ellos desfalleció y se hizo como agua. Cuando uno anda en pecado, su corazón es como agua. Es arrastrado de aquí para allá. Sus emociones lo arrastran, su voluntad lo arrastra, los pensamientos lo arrastran. ¿Por qué? Porque ya no tiene el respaldo de Dios. Porque nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, pero cuando uno está mal con Dios, no tiene la autoridad. No hay respaldo. Por eso el Señor les dijo a Israel, yo no voy a estar con ustedes. Y van a enfrentar a sus enemigos, no los van a poder derrotar. Hay muchos que regresaron al alcohol, a fumar heroína, a hacer cocaína. Lo esconden muy bien. A mirar pornografía, lo esconden muy bien, a tener pleitos en las casas, hombres que pegan a sus mujeres, mujeres que pegan a los hombres. Ahorita, en este tiempo, y muchas veces pueden venir aquí. Como Acán de la tribu de Judá, alabaron a Dios vivo, pero andan en rebeldía. Y Dios no desea eso para nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos un Acán. Un Acán no vive en paz, no duerme en paz. Vayamos a Salmos capítulo 32 para mirar cuáles son las condiciones de aquellos que encubren sus pecados. Pensé que iba a poder terminar tal vez. Si hay tiempo, si hay tiempo. Primero Dios, amén. Salmos capítulo 32, versículo 3 al 5. Esa es la condición de aquellos que encubren sus pecados. Esta es la condición de aquellos que esconden, que quieren huir, que quieren culpar, que no quieren tomar responsabilidad de su pecado, de su falta, de sus errores, de sus deficiencias. Dice, mientras callé, ¿cuánto tiempo vamos a mantenernos callados? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, no avancé, no prosperé, no obró el Señor en mi vida. Más bien, se envejecieron mis huesos. Lo interior se me envejece. Y dice, en mi gemir todo el día. Un día sin paz, porque no tiene paz con Dios. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Pero dice versículo 5, ahí vienen las buenas nuevas. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero que escuchen otra versión. Dice, hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que yo era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Esa es la condición del alma. Porque el gemir todo el día no es que estaba gimiendo, llorando todo el día físicamente. Lo externo no enseñaba, pero adentro había un gemido. Adentro había un llanto. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y dice, día y noche su mano pesaba sobre mí. Ese es el peso de la culpa, el peso de la conciencia. Y dice, mi fuerza se evapora como agua en un día de sol. Pero un día reconocí mi pecado
y no traté de ocultarlo más. Dije para mí, si los voy a confesar al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa se esfumó. Aquí miramos que David dice, mientras callé, hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer. El ser humano muchas veces tiene la tendencia de callar, de no confesar, de no admitir, de alejarse de Dios en vez de acercarse con Dios. ¿Por qué? Porque siente culpa. Y la palabra del Señor dice que el enemigo, que el Señor lo reprenda, anda como un acusador de nuestros hermanos, de nuestras almas. Él anda tirando dardos. Dios no te puede perdonar. Ya has pecado demasiado. Ya no regreses con Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dar una oportunidad? Bueno, mi Dios sí da oportunidades. El hijo pródigo pudo regresar, ir al mundo. En ese momento se fue, desgastó todo. No porque fue una buena decisión, fue un error que él se fue para allá. Pero el Señor lo recibió. Y hoy más que nunca, en estos últimos tiempos, el Señor está llamando a los hijos pródigos. Está llamando a las ovejas perdidas. Está llamando a aquellos que se han alejado de Dios, dejándoles saber, mientras se callan, mientras no confesan, su alma va a estar angustiada. Su alma no va a tener paz. Su alma, su corazón los va a desviar para aquí, para allá. Pero el salmista decía, cuando él confesó sus transgresiones, el Señor perdonó toda la maldad de sus pecados. Miremos aquí la diferencia entre Acán y David. Acán tuvo que esperar hasta que Josué viniera y le dijera, ándale, dime qué está pasando. Pero David no esperó para eso. David no esperó hasta el momento que se enteraron de su pecado, que se enteraron que algo estaba pasando. No, David él solito dijo, yo voy con mi Dios. No voy a esperar a un Josué que me venga a decir, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando contigo? Su misma alma no la soportaba. Y hay muchas almas que ahorita están perturbadas como Acán, que ya no pueden alabar a Dios. Josué le dijo a Acán, alaba a Dios, ándale, alaba a Dios. Y hay muchas almas en el pueblo del Señor que ya no pueden levantar sus manos porque andan mal con Dios. Pero hoy más que nunca el Señor te manda y te llama. Tú puedes levantar hoy tus manos, acercarte al trono de la gracia, recibir misericordia, recibir perdón y reescribir tu nombre en el libro de la vida, porque ese es el deseo de Dios para todo ser humano, para el joven, para la doncella, para el hombre, para la mujer. Ese es el deseo de Dios. Y hoy más que nunca el enemigo quiere arrastrar a muchos de la humanidad, arrastrarlos a la condenación eterna, arrastrarlos con adulterio, arrastrarlos con la lascivia, arrastrarlos con la codicia, arrastrarlos y sembrar en uno un Acán escondido, un Acán que no van a confesar. Pero bendito sea el nombre del Señor. Si hoy una alma se arrepiente, si hoy una alma pide perdón a Dios, si hoy una alma se reconcilia, va a haber fiesta en los cielos, va a haber un regocijo en los cielos. ¿Por qué? Porque va a regresar a redil y va a recibir bendiciones espirituales de parte de nuestro Dios. Ese es el deseo de Dios. El que encubre su pecado no va a prosperar. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Los huesos no se miran, es algo interno. Mientras callé, lo interno se derrumbaba. Y había gemir en mí todo el día, no había paz en mi vida. Pero David decía, cuando yo confesé mi pecado. Y Salomón dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy podemos alcanzar misericordia de parte de Dios. Dale alabanza a Dios por su misericordia. Porque Él no es como uno. Uno quiere tirar la piedra, pero nuestro Dios no tira la piedra. Uno quiere tirar la piedra a los adúlteros.
a los homosexuales, a las lesbianas, a los pandilleros, a los mareros, a todos aquellos delincuentes. Les queremos tirar la piedra, el ser humano. Pero nuestro Dios no quiere que tiremos piedra. Nuestro Dios quiere que los ganemos, que les hablemos de la bendición que hay cuando ellos entregan su vida a Cristo. Dejarles saber que si se callan, su interior se va a desvanecer, pero que hay esperanza cuando nosotros proclamamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay dos clases de personas que Dios ha escogido a mostrarles su misericordia: a los que le temen y a aquellos que confiesan su pecado y se apartan del mal. Dice, como el Padre se compadece con los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y aquí miramos que el Señor dice, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa, dice, y se aparta. Es decir, es una cosa confesar. Es una cosa que hoy alguien diga, sí, Señor, yo estoy mal. Pero no podemos permitir que Acán siga viviendo nuestra vida. Acán fue quemado. La palabra del Señor nos habla que cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Éfeso, la ciudad de Éfeso era conocida como una ciudad muy próspera. Tenían mucho dinero y también allá había una diosa llamada Diana. Falsa, claro, la diosa de los griegos. Y dice la palabra del Señor que cuando Pablo llegó allá a esa ciudad de Éfeso, dice que había unos exorcistas que querían sacar un demonio de una persona. Y dice que trataron de sacarlo en el nombre del Dios que predica Pablo. Y dice que los demonios se miró y le dijo, yo conozco a Pablo y a Jesús, pero a ustedes no lo conozco. Es decir, ustedes no tienen el respaldo. Ustedes no tienen el respaldo de Dios y no podían liberar a esos endemoniados. Y miramos que en esa historia dice que la ciudad miró lo que sucedió. Y cuando ellos miraron lo que sucedió, dice que la ciudad empezaron a entregar todos sus libros, todos sus platas, todos sus amuletos de brujería, de hechicería. Y dice la palabra del Señor que todas esas cosas tenían un valor grande, de mucho dinero. Y dice que había un avivamiento en esa ciudad de Éfeso. Dice que se predicaba la palabra del Señor. Y dice que estos hombres confesaron sus pecados. Y dice que estos hombres quemaron los amuletos. Así Dios quiere que nosotros nos apartemos y quememos de lo más profundo de nuestro corazón todas esas cosas que nos apartan de Dios. ¿Para qué? Para que haya un avivamiento. ¿Ustedes creen que Dios no quiere que haya avivamiento aquí en Los Ángeles? Dios quiere que haya un avivamiento donde almas son salvadas, donde los cojos son restaurados, donde los jóvenes son liberados por los demonios. Pero para que eso suceda, el pueblo tiene que confesar sus pecados. El pueblo tiene que tener respaldo de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que hoy el Señor le habló a una alma que está en la ciudad de Éfeso. ¿Para qué? Para que confiese su pecado. Un Acán que tiene que determinar ya cuál decisión va a tomar: seguir a Dios o seguir a los Baales, seguir a Dios o seguir las costumbres del mundo. Hoy Dios más que nunca desea que nosotros sigamos a Dios, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de aquellos que siguen con la fe, con la perseveración de vuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro decía, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos y a nosotros mismos. Es decir, no reconocemos nuestras faltas. Queremos reconocer los demás, pero no las nuestras. Y dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en vosotros. Esa verdad es hablar de la realidad de nuestra condición. Pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él no es como yo, como el hombre que falla. No, nuestro Dios es fiel. Y dice, si confesamos, si no callamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal.
El Señor desea que el pueblo del Señor sea un pueblo próspero, interno. Cuando Juan le escribió a Gayo, le dijo: deseo que prosperes en todas las áreas de tu vida, así como en salud, pero le decía, así como prospera tu alma. Él sabía lo primero que tiene que prosperar es tu alma. Eso es lo de gran peso y valor. El Señor Jesús dijo: ¿de qué gana el hombre ganar todas las riquezas del mundo y perder su alma? Hoy es día para que nosotros, si hay alguien, tal vez no hay nadie, en gloria a Dios, si hay alguien, que nos entreguemos a Dios, que renovemos nuestros votos, nuestras promesas, que nos reconciliemos con Dios. Y si hay una cana en nuestra vida, hagamos lo que hizo David. Y yo dije en mi corazón: confesaré a Dios mis iniquidades, y Él perdonó todos mis pecados. Dale alabanza a nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie. Este es un momento. David estaba a solas con Dios cuando él le dijo al Señor: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Tal vez los huesos, lo interno, en vez de rejuvenecerse, se está envejeciendo. Y hoy más que nunca Dios está llamando a esas almas que se han apartado de Dios. Está llamando a esas almas que han regresado al mundo, a su anterior manera de vivir. Está llamando a jóvenes, a doncellas, adultos. Y el Señor Jesús hoy nos dice: yo soy fiel, yo soy justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. La verdadera prosperidad no es lo externo, es lo interno. La verdadera prosperidad no es estar huyendo como el impío que huye sin que nadie lo persiga. La verdadera prosperidad es poder seguir adelante. La verdadera prosperidad no es culpar a los demás. La verdadera prosperidad viene cuando uno reconoce su condición. Hoy el Señor habló a muchas almas. Hoy el Señor habló a mi vida. Hable con Dios. Hoy no hay un Josué que te dice: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Hoy hay un Dios como estaba con David. No calles más. El Señor Jesús desea que vivas una vida en abundancia, aunque seas pobre, pero enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Gracias, Señor Jesús. Estoy aquí, estamos aquí, Señor, porque te necesito. Te necesitamos, mi Dios. Estoy aquí, así como el Padre se compadece con el Hijo, así nuestro Dios se compadece de nosotros. Un Dios que derrama misericordia de aquellos que confiesan sus pecados y se apartan de ellos. Oh, el Señor
Señor no te condena. Hoy el Señor te dice: regresa. pido. Te quiero vestir con una túnica nueva. Te quiero sellar con un anillo nuevo. Te quiero dar calzados para un nuevo caminar. Necesito. Hoy el Señor está buscando la moneda perdida. Estoy aquí. Hoy el Señor está buscando la abeja perdida. Hoy el Señor está buscando los hijos pródigos. Oh sí. Misericordia es lo que Un Dios lleno de misericordia. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Es que fue la mujer. Es que fue la serpiente. No, es tiempo de confesar. Fui yo, Señor, un vil pecador. Soy yo, Señor, un vil pecador. Ocupamos de tu misericordia, Señor, de tu gracia. Sí, Señor. Soy una alma que hoy se quiere reconciliar con el Señor. Habla con Él. Los cielos están abiertos. El manto de misericordia está aquí. Señor, te necesito. Te necesitamos, Maestro. Te necesito para poder vivir. Porque solo tú tienes palabra de vida eterna, Maestro. Te está mi alma. Sí, Señor Jesús. Estoy de ti. Aquí estamos. Te Necesitamos. mucho más que ayer. Sí, Señor. Te necesito. Dile cuánto lo necesito. Dios, te necesito. Dile: te necesito, mi Dios. Te necesito para poder vivir. Para vivir. Sí, Señor. Cerca está mi alma. Sí, Jesús. Estoy de ti. Sí, Te Señor. necesito mucho más que ayer. Mucho más que ayer. Estoy aquí Sí, Señor. porque te necesito. Habla con Él. Estoy aquí rindiendo Estoy aquí. de ti. Rindiendo todo ante ti. Desnudos del alma. Oh, si hoy los huesos secos viven. Hoy los huesos envejecidos se rejuvenecen. Hay restauración para el hombre que clama: Jesús de Nazaret. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ojos levántense. Vuelvan a alabar a Dios. Vuelvan a exaltar a Dios. Y recibamos misericordia de lo alto. Sí, Señor. Necesito mucho más que ayer. Mucho más que ayer, Señor Jesús. Te necesito Señor, te damos mucho más gracias que ayer. por tu misericordia. Te necesito mucho más que ayer. Y por permitir que nosotros podamos vivir una vida en abundancia. Necesito mucho más Como pobres, por enriqueciendo a muchos. Gracias. que ayer. Denle una ofrenda de aplausos al Rey de misericordia, a Jesús de Nazaret. Bendito sea y alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga grandemente.